este tema de subespacios vectoriales. Entonces, antes de empezar, vamos a ver primero esta definición que nos dice: dado un subconjunto W de B de un espacio vectorial, decimos que W es cerrado bajo suma, respectivamente bajo producto escalar, si al momento de tomar dos elementos en W y sumarlos, volvemos a estar en W. Si vuelve a ser un elemento en W. Y cerrado bajo producto escalar, si al tomar un elemento en W y un escalar, un elemento en el campo, tenemos que ese producto vuelve a caer en W. Sí. Aquí estas operaciones pues son las operaciones que están definidas de manera original en B. Bien, ahora con esto vamos a ver esta definición, ¿sí? Que nos dice: sea B un espacio vectorial sobre un campo F, un subconjunto W de B es un subespacio vectorial si y solo si se satisfacen estas dos condiciones. La primera condición es que el cero vector, ¿sí?, de B es un elemento en W. Y la segunda es que si tomamos dos elementos en W y un elemento en el campo, tenemos que este elemento, X más AY, vuelve a caer en W. Muy bien. Ahora, una primera observación que podemos hacer es que un subespacio vectorial nosotros lo estamos considerando como un subconjunto W de B que es no vacío, y esto se debe por la primera condición. Y una segunda observación es que en la literatura podrán encontrar quizá una definición distinta. Algunos autores dicen que W, un subconjunto de B, es un subespacio vectorial de B si al momento de restringir las operaciones de B a W obtenemos que W por sí mismo es un espacio vectorial. Bueno, esa definición alternativa es equivalente a pedir que sucedan estas dos condiciones. Entonces, por motivos de simpleza, pues vamos a usar mejor esta definición. Muy bien. Bueno, entonces W es un subespacio de B si el cero está, y W es cerrado bajo suma y producto escalar. Bien. Antes de ver los primeros ejemplos, vamos a recordar algunas definiciones que tienen que ver con matrices. Sea A una matriz de M por N, ¿sí? Aquí las entradas son A y J. Definimos la matriz transpuesta como la matriz de N por M. ¿Sí? Aquí hay que observar que si la original es de M por N, entonces la transpuesta intercambia, ¿no? Es de N por M. Se obtiene mediante el intercambio de renglones por columnas, es decir, A transpuesta es igual a AJI. Entonces veamos esto con un ejemplo. Por ejemplo, si A es la matriz 1, 2, 3, 4, entonces la matriz transpuesta, ¿quién sería? Bueno, nos dice, si tú tienes una columna, esa columna intercámbiala por un renglón. Entonces la primera columna se vuelve el primer renglón. Entonces 1, 3, entonces aquí tendría que poner el primer renglón 1, 3. Ahora la segunda columna se vuelve el segundo renglón, entonces me quedaría 2, 4. ¿Sí? Bien. Ahora bien, dice, una matriz es simétrica si tenemos que A transpuesta es igual a A. Ajá. Lo que tenemos que observar aquí es que cuando tomamos una matriz de manera general A, pues tiene su tamaño, ¿no? M por N. La transpuesta tendría otro tamaño, N por M. Y si nosotros queremos ver si son iguales, ¿no? Para que tenga sentido, pues tendrían que ser matrices del mismo tamaño. Entonces necesitamos que esto coincida en tamaño. Si eso pasa, si A transpuesta es igual a A, entonces necesariamente tiene que pasar que tanto N como M son iguales. Ajá. Bien. ¿Qué otra definición tenemos? Bueno, la diagonal principal de una matriz pues consiste de los términos A y I, ¿sí? Con I corriendo entre 1 y N. Y decimos que una matriz es diagonal si sucede que A y J es 0 cada vez que estos dos índices sean distintos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, ¿quiénes serían la diagonal? ¿Quién sería la diagonal? Bueno, serían los elementos que aparecen aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí en A, pues A11 es 1, A22 es 4, ¿sí?
en el primer renglón y en la primera columna el elemento que aparece es 1. En el segundo renglón y la segunda columna el elemento que aparece es 4. ¿Sí? Aquí por ejemplo A1, 2 sería primer renglón, segunda columna, primer renglón, segunda columna, sería 2. Y A2, 1 sería segundo renglón, primera columna, 3. Entonces, de acuerdo a nuestra definición, la diagonal principal pues son todos estos elementos, los que son de la forma A y I. ¿Sí? Entonces, en este caso, la diagonal principal pues es esta. ¿Sí? Ahora, algo que podemos observar es que con la matriz transpuesta, cuando hacemos justo el proceso de obtenerla, los elementos de la forma A y I quedan igual. ¿Sí? Entonces, los elementos en la diagonal de A serían los mismos elementos en la diagonal de A transpuesta, ¿sí? Como podemos observar en este ejemplo. Y bueno, por ejemplo, si consideramos B igual a 1, 4, 0, 0, esta es una matriz simétrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los elementos que son de la forma A y J con I distinto de J, ¿quiénes son? Bueno, es de una matriz de 2×2, ¿no? Entonces tanto I como J solo tienen oportunidad de estar en esto, ¿no? Entonces los A y J con I distinto de J, ¿quiénes serían? Bueno, serían, por ejemplo, el A12 y el A21. Ahora, el A12 es primer renglón, segunda columna, entonces sería 0. A21 sería segundo renglón, primera columna, sería 0. ¿No? Y ya son todos. Entonces está sucediendo que cada vez que tomes índices distintos, I y J aquí, tenemos que las respectivas entradas pues son 0. ¿No? Entonces cumple con la definición que nos aparece aquí, de que sea una matriz diagonal. Bueno, aquí también es tanto simétrica como diagonal. Sí, bueno, simétrica porque si calculamos B transpuesta nos quedaría, si esta es primera columna, se hace primer renglón, primera columna, se hace segunda columna, se hace segundo renglón. ¿Sí? Bien. Ahora bien, vamos a hablar de la traza de una matriz. La traza se denota por TRDA y es la suma de los elementos en la diagonal principal. Es decir, sería la suma de A11 más A22, así hasta ANN. Entonces, regresando al ejemplo que tenemos acá, pues por ejemplo la traza de A, ¿quién sería? Aquí la traza de A, recordemos que es la suma de lo que aparece aquí en la diagonal, sería 1 más 4, que sería 5. Y podemos observar aquí también que al momento de transponer, por esos elementos de la diagonal no cambian, quedan igual, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, ¿qué obtenemos? Que al hacer la traza, sería la suma de los mismos elementos que aparecen en A, es decir, la traza de A es igual a la traza de A transpuesta. Ajá. Muy bien. Ok. Bueno, aquí aparecen también otros ejemplos de matrices simétricas. Por ejemplo, esta pues satisface que al momento de transponer, ¿sí? ¿Cómo nos queda? Bueno, aquí A transpuesta sería, si esta es la primera columna, que sea el primer renglón, sería AB. Si esta es la segunda columna, que sea el segundo renglón, BC. Sí, y esta matriz es la misma que esta. La razón por la cual se llaman simétricas es que si nosotros, por ejemplo, colocáramos un espejo, ¿sí? Que pasa así por la diagonal, lo mismo que vemos arriba es lo mismo que aparece abajo. ¿Sí? Entonces es por esa razón que tienen el nombre. Aquí, por ejemplo, también pasa lo mismo. Si nosotros colocamos como un eje y de cierta forma reflejamos, por ejemplo, B, aquí aparece, también aparece acá. C, aquí también. E, y aquí también aparece E, ¿no? Entonces, por esa razón llevan el nombre. Muy bien. Bueno, dentro de los ejemplos que tenemos con las definiciones anteriores son los siguientes. Vamos a considerar B como las matrices de n por n con entradas en F, ¿sí?
tanto en este inciso 1 como en inciso 2. Entonces, si hacemos W como el conjunto de todas las matrices simétricas, resulta que es un subespacio vectorial de este B. Ajá. Y la razón es muy simple. Por ejemplo, lo primero que tenemos que checar es que si tomamos la matriz, en este caso 0, ¿sí? Que es todas las entradas 0, ese resulta ser nuestro 0 vector en este espacio. ¿Sí? Sí, es de n por n. Entonces, esta matriz sí cumple ser con una matriz simétrica, ¿no? Si la transponemos, pues nos da ella misma. Y es fácil ver por las operaciones que tenemos en B que si sumamos dos matrices simétricas vuelve a ser una matriz simétrica, y si tomamos un escalar y una matriz simétrica, el producto nos da una matriz simétrica. Sí, prácticamente eso se sigue de la definición. Ok, bien, ¿qué otro subespacio tenemos? Bueno, también considerando B, y ahora vamos a considerar las matrices diagonales. Ajá. De nuevo, la matriz 0 es una matriz diagonal, ¿sí? Todo lo que está fuera de la diagonal pues es 0, ¿no? Y también, de nuevo, usando la definición de matriz diagonal, se puede probar que si sumamos dos matrices diagonales nos vuelve a dar una matriz diagonal. Y si tomamos un escalar y una matriz diagonal, el producto nos da una matriz diagonal. Muy bien. Ahora, consideremos también B de igual forma, y ahora W, que sean las matrices cuya traza sea igual a 0. De nuevo, la matriz que tiene solo entrada 0 de n por n, cuando tomamos los elementos de la diagonal y los sumamos, pues es sumar puros ceros. Entonces la traza nos va a dar 0. Entonces es cierto que el 0 de B, de nuestro espacio, está en este conjunto, y de nuevo, solo usando la definición de la traza, podemos observar que si sumamos dos matrices con traza igual a 0, la traza vuelve a ser 0. Y si tomamos un escalar y una matriz cuya traza sea 0, ese producto nos da una matriz con traza igual a 0. Ok, ahora un ejemplo de algo que no es un subespacio vectorial es el siguiente. Para esto vamos a considerar matrices de 2×3 sobre R, y como su subconjunto va a ser W las matrices con coeficientes reales positivos, ¿sí? Aquí hay que hacer énfasis de que pedimos que sean positivos. Bien, lo primero que tendríamos que checar en caso de que fuera subespacio es que el 0 de este espacio, en este caso este es B, este sería nuestro B, pues está en este conjunto que estamos diciendo, ¿no? El 0 de este espacio, el 0 vector, es esta matriz de 2×3 con todas entradas 0. ¿Sí? Este es un elemento que no está en este conjunto con coeficientes reales positivos, ¿no? Justo porque aquí tenemos 0, no es considerado como un real positivo. Entonces, no cumple con la primera condición de que el 0 del espacio esté en W. Entonces, este conjunto no es un subespacio vectorial. Bien. Y bueno, por último, un ejemplo de otro subespacio vectorial sería este, el conjunto de polinomios de grado menor o igual a n con coeficientes en un campo f. ¿Sí? Si tomamos dos polinomios de grado menor o igual a n, al momento de sumarlos, pues nos da un polinomio de grado menor o igual a n, ¿sí? Tal cual por la definición que tenemos de la suma de polinomios. Y si tomamos un escalar y un polinomio de grado menor o igual a n, entonces al hacer el producto nos va a dar de nuevo un polinomio de grado menor o igual a n, ¿sí? Prácticamente esto es por la definición de la suma de polinomios y el producto escalar que tenemos en él. Y por último, algo que podemos notar es que el 0 de este espacio pues es el polinomio constante 0, cuyo grado por convención es menos infinito. Entonces, cumple que ese 0 vector de este espacio, ¿sí?, está en este conjunto también.